Comenzaremos a estudiar los sistemas de ecuaciones lineales. Para ello necesitamos definir qué es un eje cartesiano. Un eje es una línea recta que tiene un sentido que se define a través de una flecha, un origen a que se le asigna el número 0 y una unidad que es el tamaño definido por la medida entre el 0 y un número a la derecha del 0 que llamamos 1. Esta unidad puede ser 1 centímetro, 10 centímetros, 1 pulgada, etc., lo que nosotros necesitemos. Si a esta unidad nosotros la repetimos consecutivamente a partir del 0, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, tendremos definido el eje de los números reales, quedando a la derecha del 0 los números reales positivos y a la izquierda del 0 los números reales negativos. Como vamos a trabajar en el plano, debemos definir dos ejes cartesianos, uno horizontal y otro vertical. El eje X se llama eje X horizontal o eje de las abscisas y el eje Y, eje vertical o eje de las ordenadas. El plano queda entonces dividido en 4 regiones que se denominan cuadrantes. La primera de las regiones es la que ocupa la parte superior derecha, se denomina cuadrante 1 y corresponde a los valores positivos de X y positivos de Y. Arriba a la izquierda se encuentra el segundo cuadrante, que corresponde a valores negativos de X y valores positivos de Y. Por debajo de él se encuentra el tercer cuadrante, que corresponde a valores de X negativos y valores de Y también negativos. A su derecha se encuentra el cuarto cuadrante, que corresponde a valores de X positivos y a valores de Y negativos. Los cuadrantes entonces se enumeran desde el primero que se encuentra arriba a la derecha en sentido antihorario. Veamos entonces cuáles son todos los elementos de estos pares de ejes coordenados. Donde se intersectan tenemos el origen, que corresponde al 0 del eje X y al 0 del eje Y. El eje X a la derecha del 0 tiene el eje X positivo y a la izquierda el eje X negativo. Lo mismo ocurre con el eje vertical. Por encima del eje X tenemos el eje Y positivo y por debajo el eje Y negativo. Un punto cualquiera del plano se define a través de dos números que se denominan pares ordenados. El primero de ellos corresponde a lo que es la abscisa y el segundo a la ordenada del punto. De esta manera y a través de los pares ordenados podemos definir puntos en el plano. Por ejemplo, tenemos el punto A, que tiene como coordenadas los valores 4 y 2. Obsérvese que se escriben entre paréntesis el 4 separado por una coma o punto y coma del valor 2, siendo 4 la abscisa del punto, 2 la ordenada del punto. Por otro lado tenemos el punto B, cuyas coordenadas son -2 y -3, que también se escriben entre paréntesis separadas por punto y coma. La abscisa de este punto es -2 y la ordenada es -3. Así tenemos definido cada uno de los puntos y se define que existe una correspondencia biunívoca entre puntos del plano y pares ordenados de números reales. Es decir, dado un punto tenemos un par ordenado que corresponde uno y solo uno, y dado un par ordenado se define uno y solo un punto en el plano. Dos puntos cualesquiera se pueden unir a través de trayectorias que pueden ser rectas o curvas. Por ejemplo, el punto A y el punto B se unen a través de una trayectoria curva. En cambio, el punto C y el punto D a través de una trayectoria recta. Para ir de A hasta B necesitamos movernos, según las direcciones de los ejes coordenados, 2 unidades hacia la izquierda en X y 8 unidades hacia arriba según el eje Y. O sea que tenemos un incremento delta X negativo y un incremento delta Y positivo. Para ir desde C hasta D, en cambio, no debemos movernos en el eje X, pues estos puntos están sobre la misma línea recta vertical, pero sí debemos desplazarnos según el eje Y 5 unidades hacia abajo, es decir, en el sentido negativo del eje. Lo que buscamos es encontrar una expresión que nos permita determinar cuál es la única recta que pasa por dos puntos definidos del plano, como son para nosotros el punto A
y el punto B. Vamos a ir ahora tras esta búsqueda. Lo primero que vamos a determinar entonces son los puntos notables o puntos importantes de una línea recta. Y estos son aquellos en los cuales la recta corta a los ejes coordenados. Tenemos un corte dibujado en negro con el eje X y otro corte dibujado en verde con el eje Y. El corte con el eje X se denomina 0 y en este caso vale 8/5 o 1,60. El corte con el eje Y se denomina ordenada al origen y en este caso su valor es menos 4/3. Otra característica importante de la recta es su inclinación, que viene definida por el ángulo que esta recta forma con el eje X. El ángulo se mide a partir del eje X hacia la recta en sentido antihorario, posicionándonos a la derecha del punto en el cual la recta se intersecta con el eje de las X. Y a partir de ahí, en sentido antihorario, nos movemos hacia la recta. La inclinación de la recta está relacionada con otro valor importante de la ecuación, que es lo que denominamos pendiente de la recta. Vemos aquí el triángulo formado por los puntos A y B y el punto E, un triángulo rectángulo, que tiene dos catetos, uno horizontal, delta X, cuyo valor es 6, y otro cateto que es vertical, delta Y, cuyo valor es 5. La pendiente de la recta se define como la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación, que lo llamamos alfa, y la letra utilizada para definir la pendiente es la letra M. M igual tangente de alfa. En el triángulo rectángulo BEA es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, por lo que la pendiente M de una recta se la define como el cociente entre los incrementos delta Y y delta X. En números, para nosotros es 5/6. Ahora bien, hemos encontrado los cortes de la recta con el eje X y con el eje Y, la pendiente de la recta, y tenemos todavía que llegar a resolver cuál es la ecuación de la recta. La forma que vamos a utilizar es Y igual mx más b, en donde m es el valor de la pendiente y b es el valor de la ordenada al origen. Si reemplazamos nuestros valores 5/6 para m y menos 4/3 para b en la ecuación de la recta y igual mx más b, obtenemos la expresión de la ecuación 5/6x menos 4/3. Hemos llegado a encontrar la ecuación de la recta. Esta forma en que presentamos la ecuación de la recta recibe el nombre de forma explícita, y igual mx más b, que llevado a nuestro caso concreto es y igual 5/6 de x menos 4/3. Existe también la forma general o implícita, en la cual se define mediante ax más bi más c igual 0, siendo a, b y c números reales a determinar, que en este caso en particular es menos 5x más 6y más 8 igual 0. Y también la forma segmentaria de la recta, x sobre a más y sobre b igual 1, que en nuestro caso representa los valores x sobre 8/5 más y sobre menos 4/3 igual a 1. Observemos que el menos 4/3 de b en la forma explícita es igual al menos 4/3 de b en la forma segmentaria, y las tres ecuaciones representan la misma recta. Veamos ahora qué significan los valores a y b en la ecuación de la recta en forma segmentaria. Y vamos a encontrar que el valor a representa el corte de la recta con el eje X y el valor b representa el corte de la recta con el eje Y, que conocemos con el nombre de 0 para X y ordenada al origen para el corte con Y, como lo habíamos visto anteriormente. Dijimos que la expresión de la recta se puede escribir de tres maneras distintas y todas representan exactamente la misma recta. Entonces ahora nos enfrentamos al desafío de pasar de una forma a la otra. Para ello comenzaremos con la forma explícita de la ecuación de la recta y trataremos de llegar a la forma general de la ecuación, haciendo pasajes de término y operaciones matemáticas. Como vemos,
necesitamos eliminar los denominadores. Para ello multiplicaremos ambos miembros por 6. En realidad multiplicamos por el mínimo común múltiplo, que entre 6 y 3 resulta ser el valor 6. Una vez que hemos multiplicado ambos miembros por 6, tenemos que aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y la resta en el segundo miembro, quedándonos entonces que 6i es igual a 6 por 5/6 x menos 6 por 4/3. Tener cuidado con los signos más y menos aplicando la regla de la multiplicación de los signos. Cuando simplificamos esta expresión nos queda 6i igual 5x menos 8. Tenemos que pasar todo al primer miembro e igualar a 0 y ordenar de forma tal que nos quede primero lo que contiene x, después lo que contiene y por último el término que no contiene ni a x ni a y llamado término independiente, obteniendo así la forma general de la ecuación de la raíz. De la forma general podemos pasar ahora a la forma segmentaria, también haciendo operaciones matemáticas. Como en la forma segmentaria tenemos una igualdad de un término en x más un término en y igualado a 1, debemos en primer lugar pasar el término independiente, en nuestro caso 8, al segundo miembro. Como está sumando, pasa restando al segundo miembro, quedándonos entonces la expresión menos 5x más 6y igual menos 8. Nuestro objetivo es lograr que en el segundo miembro tengamos un 1 en vez de menos 8. Entonces tendremos que dividir ambos miembros por menos 8, teniendo en cuenta que al dividir por menos 8 cambian todos los signos, quedándonos entonces de esta manera 5 x menos 6 y igual 1, que tras simplificar se nos transforma en 5 x menos 3 y igual 1. Si observamos la forma segmentaria, debemos escribir x sobre un número más y sobre un número igual a 1, lo que vamos a hacer a continuación. 5/8 multiplica x, lo cual es lo mismo que decir x dividido 8/5. Invertimos la fracción. Más y dividido menos 4/3 igual 1, obteniendo así la forma segmentaria. Ahora te proponemos un desafío. Hemos hecho la conversión de la forma explícita a la forma general y de la forma general a la forma segmentaria. Te proponemos entonces que pases, en forma similar a lo que nosotros hicimos, de la forma explícita a la forma segmentaria. Ya sabes cuál tiene que ser el resultado porque lo escribimos antes. También te proponemos que pases de la forma general a la forma explícita, cuyo resultado también conoces. Y por último, que pases de la forma segmentaria tanto a la forma explícita como a la forma general. Con paciencia, tranquilidad, teniendo en cuenta los signos, lo vas a lograr. Y si, a pesar de que lo intentas, las cosas no te salen, no te olvides de escribirnos. Si tenés dudas, si tenés consultas, nosotros estamos a tu disposición y nos vas a encontrar en el aula virtual de Matemática 1 y 2 en la dirección www.campus.uner.edu.ar.